En la primavera del año 2022, un equipo de estudiantes y profesores de la Universidad de Zaragoza, que forman parte del proyecto europeo Graffiti Art in Prison, visitamos el reformatorio del Buen Pastor. Dentro de las actividades del proyecto nos ocupamos de estudiar los grafitis y el muralismo como una de las manifestaciones del arte urbano contemporáneo. El reformatorio del Buen Pastor albergaba uno de los mayores conjuntos de la ciudad de Zaragoza. Por otra parte, otro de los ejes principales del proyecto tiene que ver con el estudio del conocido como patrimonio incómodo, que es aquel que está relacionado con los espacios de privación de libertad más recientes. Conocer la memoria de las cárceles, de los centros psiquiátricos, de los reformatorios, es un elemento esencial para comprender nuestra historia más reciente. A la hora de estudiar el patrimonio del siglo XX, tenemos la fortuna de poder conocer los edificios, su valor arquitectónico, pero también, o sobre todo, el valor humano, esa tupida red de afectos que se tejió entre quienes vivieron y convivieron con los edificios. De esta manera, es fundamental para comprender el significado de este tipo de patrimonio. La historia del reformatorio del Buen Pastor de Zaragoza se remonta al año 1917, cuando se constata la necesidad de crear un centro asistencial que atienda a los menores, considerados en aquel tiempo delincuentes o de actitudes morales desviadas. Uno de los más destacados periodistas de la ciudad, Mariano Sánchez Roca, lideró una intensa campaña en favor de la creación de un reformatorio en el edificio conocido como Torre Ramona. En abril de ese año, las negociaciones con el Ministerio de la Gobernación avanzan de forma favorable para el proyecto y se decide en ese momento el nombre y el modelo de gestión. Así lo recogen las noticias del mes de abril de 1917. Existe en Zaragoza una asociación benéfica que, teniendo a su cargo una elevadísima misión, cuenta con un capital respetable. Tal asociación se denomina del Buen Pastor y uno de sus fines es el corregimiento y protección de los niños menores abandonados. El nombre no puede ser más adecuado, Reformatorio del Buen Pastor. Su significado religioso encaja perfectamente con la elevadísima misión encomendada al reformatorio. La inauguración del centro de Torre Ramona tuvo lugar el día 26 de septiembre de 1921. Sin embargo, en los años siguientes se tuvieron que realizar obras de ampliación, restauración y mejora. 5 años después de su inauguración, en diciembre de 1926, Ramón La Cadena visita el edificio tras los últimos cambios y deja el siguiente testimonio. No tiene pierde. El tranvía del Bajo Aragón hasta la calle de Belchite, un poquito de barro pecador por el breve camino que conduce hasta la antigua Torre Ramona, hoy convertida en el reformatorio de menores, y en la puerta nos espera ya don Mariano La Sala. En tanto vamos atravesando patios, galerías, comedores y dormitorios, el señor La Sala nos explica que el Ministerio de la Gobernación, a propuesta de la Comisión Directiva, concedió una subvención de 50.000 pesetas, con las que había de realizarse el plan de reformas ideado por el arquitecto aragonés don Regino Borovio. La revista Aragón describía el espíritu de la institución. Es una hermosa finca con el aspecto de una granja. Exteriormente no tiene rejas, muros o tapias que recuerde el tipo penitenciario, pues no se trata de una prisión, sino de una institución educativa en la que los vestigios carceleros frustran o por lo menos comprometen casi siempre el ideal que se persigue, que no es el castigo, sino la formación social del sujeto compendiada en la máxima: toda la vida debe ser enseñanza y toda enseñanza debe ser para la vida. Las instalaciones de Torre Ramona pronto resultaron insuficientes y por este motivo, en la década de 1940, se decidió levantar un nuevo edificio en otro emplazamiento de la ciudad. El solar elegido fue donado por el ayuntamiento y se ubicaba en Alto Carabinas, en el barrio de Valdefierro, junto a la carretera de Madrid. El proyecto recayó una vez más en el estudio de los hermanos Borovio Ojeda y las obras del nuevo edificio comenzaron en 1945. Una década más tarde inició su actividad. Los arquitectos Regino y José Borovio, autores del Buen Pastor, en el reformatorio situado en Valdefierro, son unos profesionales de una gran relevancia en la historia de la arquitectura contemporánea aragonesa.
Sus edificios y su trayectoria profesional deben situarse en una larga secuencia de arquitectos que desde finales del XIX renuevan la arquitectura de nuestra región, empezando por Ricardo Magdalena, por Félix Navarro, a continuación por Fernando García Mercadal, a quien debemos la introducción del racionalismo en nuestra región. Pero realmente quienes más desarrollaron este estilo de una manera más profunda, más extensa, yo diría incluso que más rica, son Regino y José Borovio. A ellos se deben muchísimos edificios que continuamente vemos cada día y que quizás no sabemos que han sido proyectados en su estudio, entre otros pues desde el edificio de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sobre todo son famosos por haber trazado la reforma de la famosa Plaza de las Catedrales, en la que está situado también el ayuntamiento y edificios que se deben a su mano, como son la Residencia del Pilar y el edificio del Gobierno Civil. También hicieron muchos edificios escolares, viviendas privadas, numerosas iglesias y conventos, como el convento de Santa Teresa. Por tanto, deberíamos tener en cuenta que estamos ante unos arquitectos cuyo conocimiento que debería ser reconocido por nuestra sociedad. ¿Cómo fue el inicio de este estudio? A ver. Pues yo no había nacido. Esto empezó en el año 22, ¿no? Me parece que fue por ahí, sí. Cuando acabó la carrera de mi padre, después se incorporó mi tío antes de la guerra, y después este edificio pues, se hizo después de la guerra, estando mi tío y mi padre. Claro, es un edificio pues, muy clásico, ¿no? De la época de los años 40, un edificio simétrico, en principio, y muy clásico. El edificio se proyecta como una gran H, con dos crujías paralelas de gran desarrollo, enlazadas por otras dos transversales, dando como resultado una marcada simetría en el conjunto. Pues un edificio perfectamente solucionado, con una economía de medios, además de aquella época, brutales, lógicamente, y muy innovador. Muy innovador. Porque, perdona, ¿de qué año es esto? Del 44. Este es del claro, 44. Era cuando todavía estaba racionado. Vamos, había que buscar los vales para hacer el hierro, traían el hierro y el cemento, y tenían que hacer vales para saber cuántos kilos entraban. Sí, y además una contabilidad absoluta. Las diferentes edificaciones se distribuyen en 3 plantas, salvo el torreón y algunas dependencias de planta baja. En estos espacios se atienden las 3 funciones principales: casa de detención, casa de observación y reformatorio propiamente dicho, más los servicios generales, los comedores, la cocina, el salón de actos, la capilla y las estancias privadas para la comunidad religiosa que lo gestionaba. En el verano de 1918, tenían lugar una intensa reflexión sobre la ley de tribunales de menores en la que se implicaron juristas y pedagogos españoles, junto con la nueva congregación de terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. El compromiso de esta orden con la reeducación de menores en riesgo de exclusión hizo que se encargaran de la gestión de los centros tutelares como el de Torrente en Valencia, Dos Hermanas en Sevilla, Amurrio en Bilbao y en 1921 el del Buen Pastor en Zaragoza. Podría contar la parte que vosotros no vivisteis, la parte de cuando los terciarios capuchinos gestionaban el reformatorio y varios centros que había en Zaragoza. Yo cuando entré aquí también, pues yo era bastante jovencito, y entonces fui aprendiendo de ellos. Durante el día había 4 maestros de EGB y luego mi maestro de taller, que únicamente estaba yo, y un educador que había también. Entonces, bueno, pues el cambio fue interesante. Yo aprendí con ellos porque tenían mucha experiencia, sabían lo que había que hacer, y muchas veces decíamos, es que en este trabajo nunca se sabe lo que hay que hacer, pero sí se sabe lo que no hay que hacer. Y era un lema que se cumplía la mayoría de las veces. Entré aquí a trabajar en el año 75 y estuve pues 15 años más, el tiempo hasta que ya nos cambiaron de sitio y tal. Hacíamos, por ejemplo, instalaciones de electricidad, tocamos algo de fontanería, soldadura,
algo de carpintería también, y al final de toda esta historia también, como también les gustaba mucho el tiempo aquel en el que había muchos robos de coches y tal, pero estaban muy motivados por los coches, aquella película del Torete, de los perros callejeros y tal, bueno, pues aprovechando el tirón de la película, nos inventamos el enseñarles mecánica. La orden religiosa de los terciarios capuchinos gestiona el Reformatorio del Buen Pastor desde su inicio hasta 1984, cuando la Diputación General de Aragón asume las competencias en materia de protección social. El cambio de la gestión se produjo en un contexto de crítica sobre la organización y los métodos de atención a los menores. El ingreso en el reformatorio durante las primeras décadas seguía un severo proceso. De nuevo, la prensa de la época ofrece un testimonio esclarecedor. Los delincuentes menores de 16 años son entregados por la policía al Tribunal de Menores, el cual, de una manera verdaderamente tutelar, sin juicio y sin sentencia, dicta una providencia entregando al menor al reformatorio. Durante 2 o 3 meses se les somete a una minuciosa observación por parte del director técnico de la casa y, terminada aquella, el tribunal dicta, a propuesta del director, el acuerdo definitivo. Si el menor continúa en el reformatorio, permanece hasta que la dirección comprueba que se ha educado y se halla en condiciones de afrontar la vida sin riesgo de reincidir fatalmente. Al ingresar un muchacho en el reformatorio, pasa a la sección de observación, al cuidado del padre director técnico. Se invierte algún tiempo en rellenar, con todo detalle, una extensa ficha personal del interesado que consta de 5 apartados. Primero, examen médico. Segundo, examen mental realizado por el sistema Vermeulen. Tercero, examen psicotécnico para la orientación profesional. Cuarto, examen caracteriológico. Y el quinto, educabilidad general. Del conjunto de esta ficha se desprende la síntesis y la proposición al Tribunal de Menores hechas por el padre director. En el examen de las fichas se puede comprobar cuánta influencia perniciosa ejerce sobre la mente de los adolescentes el cine, cuando no se ajusta a la moralidad más estricta y a las exigencias de la especial psicología de aquellos. El gobierno de la actual Nueva España se ha percatado de este hecho y ha tomado recientemente sanas medidas respecto del cine para niños y adolescentes, que contribuirán indubitablemente a atenuar la delincuencia. Estos dictámenes determinan si el niño es recuperable para la sociedad o no lo es, y en el primer caso, en qué plazo de tiempo puede considerarlo apto, útil a Dios y a la patria y a sus semejantes. Esta situación se transformó notablemente con la llegada de la democracia y la asunción de las competencias por parte de la administración autonómica. En el año 84, cuando se entra, el Tribunal Tutelar de Menores decide hacer públicos los servicios sociales y entonces rescinde los contratos a las órdenes religiosas y contrata personal público con titulación. Y me contrataron en el año 84 el Tribunal Tutelar de Menores como educadora especializada, para lo que nos exigían tener una titulación de grado medio. Éramos mayoritariamente maestros, maestros sí, o profesores de GB entonces, y entonces nosotras fuimos las primeras mujeres, porque además sí que nos dijeron cuando nos contrataron que querían introducir la figura femenina en los centros de reforma. Hubo el cambio de que entró a gobernar el PSOE y entonces la política era los servicios sociales gestionados por trabajadores públicos y no por órdenes religiosas, que coincidió ese año. De hecho, entramos a trabajar 5 educadores, pero estábamos en plantilla 20, con lo cual los otros 15 eran educadores que ya estaban trabajando con los terciarios, o sea, con los frailes, con lo cual tampoco cambió tanto, yo creo, la dinámica de trabajo cuando entramos nosotros. O sea, sí que empezó a haber una dirección pública, pero nosotras un poquito también, yo creo que seguimos la inercia de trabajo que se estaba desarrollando. Nuestra función dentro del centro en ese momento cuando nos contrataron era formar parte del equipo educativo, que junto con los maestros de taller llevábamos el centro, y nos encargábamos de la vida diaria de los chicos, porque solo había chicos,
de que había chicos desde los 6 años hasta los 16, chicos que habían entrado siempre porque el Tribunal Tutelar de Menores había decidido que entrasen. Los chavales se sentían a gusto, era lo que es una formación profesional adaptada a ellos. Sin grandes teorías, no tocabas muchos números, no tocabas muchas cosas, pero sí el conocimiento práctico. En 3 horas, tu precio, tu sueldo, te hubieras ganado pues 200 euros. Ah, yo 200 euros, sí, 200 euros, es lo que vale esa reparación. Si sabes hacer esto, eso generabas la autoestima, le subías la autoestima al chaval y la motivación. Con los internos y tal, pues era buena, o sea, venían aquí al cine, que entonces aquí en este centro cívico estaba el cine. Cine ideal. Cine ideal. Y participaban en varias cosas. Y me parece que esta semana pasada acabamos de celebrar la 42 Semana Cultural. 41. ¿41? Sí. Bueno, pues ellos también llegaron a participar y desde luego en el hall de... Yo recuerdo que en el 84-85 en el hall del Buen Pastor hubo también incluso baile y participó en concreto mi hermano que era rapero y tal. Entonces, pero la relación con los chicos no hubo ningún problema. O sea, yo llevo desde el 80 y ya os digo que sí. Bueno, mi experiencia es que nosotros vinimos precisamente para saltarnos las líneas rojas. Es verdad, quiero decir, con todo el respeto a mis compañeros que estaban antes, la gente que entramos en el 84, recién estrenada democracia, recién estrenado un país con otras libertades, con otro cambio y otro aire, y la juventud que dan los 23 años. Y con, nosotros, con la bandera de lo público. Veníamos precisamente a saltarnos las líneas rojas y seguramente metimos la pata muchísimas veces, muchísimas, por eso, por la inexperiencia. Pero sí que es verdad que conseguimos otro centro, no sé si mejor o peor, pero sí desde luego era otro centro. Digamos que podríamos tener más problemas de orden o de disciplina. Es que nosotros nos marchamos en el 87, Manolo creo que en el 88. Sí, 88-89. Y abandonamos sí, claro, así es un año de eso, todo el personal público y entonces se privatizó tanto, todo, el personal educativo, la dirección, se privatizó todo. Hasta el año 96 que decidieron que tanto la administración como la dirección y subdirección fueran públicas. La subdirección no se cubría hasta el año 2001, pero en el año 96 entré yo de director y también el administrador era público. Y teníamos apoyo de un psicólogo y un pedagogo públicos también que venían una vez a la semana. El cambio ya fue que cuando yo entré en el 96 ya funcionaba la sección cerrada y entonces el régimen era muy carcelario. Volví a venir con la idea de ruptura, o sea, yo siempre he sido un poco rupturista, la verdad. Y yo creo que si en la época de Manolo, recordaréis, nosotros comíamos con platos y con cubiertos, cuando yo volví en el 96 se utilizaba solo plástico, se comían platos de plástico, usaban cubiertos de plástico. O sea, era un régimen muy carcelario y muy duro. Entonces yo vine con la idea de cambiarlo. Me costó muchos disgustos, pero sí que cambió el centro. Lo creo, sinceramente. Igualmente, en el año 97 se dio otro paso adelante haciéndolo mixto. Es decir, que las chicas que cometían alguna falta, porque los menores no cometen delitos, sino que cometen faltas, pues ya no tenían que irse fuera de la comunidad autónoma y lo podían cumplir aquí. ¿Que daba problemas? Daba problemas, pero era otro paso adelante. Yo creo que un poco hemos ido abriendo barreras, pero cuando se abren nuevos caminos siempre hay problemas. Y los hemos ido zangando. Ya te os he dicho, muchas veces hemos tenido problemas, pero también hemos tenido momentos muy buenos, ¿no? Sí. Trabajábamos 24 horas, 7 días a la semana y el rato que los chicos no estaban en las actividades formativas, eran o bien escolares o bien talleres, pues nosotras, con mi su vida diaria éramos, pues eso, como una gran familia y con lo que eso lleva de actividades de ocio, de educativas y de lo que haga falta hacer en cada momento, que no siempre era fácil. Bueno, pues la época que me tocó a mí, claro, es que es
no es que sea totalmente distinta, pero ya hay una ley penal, que es la primera ley que en España, una ley además muy innovadora, en la que se marca la edad penal muy claramente, desde los 14 a los 18 años, y los chicos que ingresan en el centro a cumplir medidas ya no son chicos de protección ni chicos que se portan mal, son chicos que han cometido delitos y son delitos graves, porque si no, no hay régimen de internamiento. Hay diferentes tipos de régimen de internamiento, el régimen cerrado para los delitos más graves, que había muchos chicos en régimen cerrado, los que venían de prisión venían con régimen cerrado y varios chicos que ingresaron en ese momento con delitos muy graves. Ay, en aquel tiempo también abrimos la sección de semiabierto, Sí. ya en la época nuestra. de... Trabajábamos con entonces los había- chavales en la calle. Sí, pues había dos módulos aquí de cerrado por edades, que estaban distribuidos los chicos por edades, el módulo de mayores cerrado y el módulo de pequeños cerrado, y el módulo de semiabierto, que era más light porque no tenía tantas medidas de seguridad, las puertas eran de madera, en los otros módulos las puertas eran de metal. Las camas eran camas. Las camas eran camas, porque los otros, bueno, en el módulo cerrado mayores eran de bloques de cemento. hormigón, O de en el hormigón. cerrado pequeños eran somieres anclados al suelo. Mm. Pero se vio que era totalmente inseguro porque los chavales arrancaron los somieres y Quemaban los colchones. bueno, fue una época muy dura esa época porque destrozaron literalmente lo que fue el cerrado pequeños, lo destrozaron totalmente. Y hubo que rehacerlo, convivieron los chicos, coexistieron la convivencia de los chicos con obras, pusieron aire acondicionado, porque también coincidió eso en verano, con un calor terrible. No había ni aire acondicionado en esa parte del centro, sí en el cerrado mayores, pero en el pequeño Yo es que esa zona ya no la viví, pero lo que sí recuerdo es que si empezamos a mirar otros centros cerrados y que había que construir otro, porque queríamos tener un trabajo educativo distinto, más cercano y bueno, tener un trabajo educativo y no de guardas de seguridad todo el día. Y eso no nos lo permitía este centro porque no tenía medidas de seguridad. No. Entonces teníamos que restringir mucho el movimiento y mucho y la intervención, la intervención porque educativa los talleres por culpa de automoción, los talleres de electricidad desaparecieron, no había talleres ni de electricidad ni de automoción. Los profesores que venían del departamento de educación venían a dar casi prácticamente alfabetización y algún chico que estaba escolarizado en el Jerónimo Blancar. Y después, antes de que me fuera, vinieron maestros de taller que los trajeron de Daroca, porque los sacaron de Daroca y vinieron varios maestros de taller al centro a dar, pues no sé exactamente qué talleres daban, porque tampoco había talleres, o sea, es que los talleres habían desaparecido, no había nada. Sí. Entonces fue una época para los chicos también muy dura, porque hubo chicos que tuvieron que cumplir medidas muy largas con un centro que no cumplía las condiciones adecuadas para trabajar con ellos, chicos que tenían que estar 8 años de internamiento ahí. Y no había opciones de darles una formación prelaboral. El centro dejó de ser adecuado. Quiero decir que ya empezó haciendo los propios vecinos artífices de aquello, porque trabajaron para construirlo, trabajaron en los distintos servicios y con el tiempo hasta los serenos, fueron 2 de ellos, fueron de aquí del barrio. Allí se iba a misa cuando no había parroquia aquí en el barrio, y allí se celebraba, pues bueno, llegamos a celebrar hasta alguna semana cultural, algún baile, allí hemos celebrado meriendas. Y se hacía mucha competición de fútbol. Y además de eso, Juliana, claro que sí, lo tenías que haber dicho antes. No, competición de fútbol el había fútbol con todos los empezó equipos. a jugarse allí en porque el fútbol no. de Valdecierro. Es decir, ha sido una relación de mutuo acuerdo para utilizar algo que de otra forma no servía más que el edificio para unos niños. No. El espacio entero sirvió para el barrio. Es que aquí tampoco teníamos ni canchas ni nada. Ni polideportivo ni nada. Ni nada. O sea, ahora sí, pero entonces... Y luego también estuvo muy bonito de hacer lo de Asaltó. Lo del grupo Asaltó. Pero ya no funcionaba como reformatorio. No funcionaba como reformatorio, pero tampoco hubo ningún problema a la hora de poder utilizar, que de hecho se limpiaron unos trozos y se puso allí unas salas para que se puso allí cantina, proyecciones, música y de todo, que no ha habido nunca problemas con ese edificio. El día a día en el reformatorio, durante la etapa en Torre Ramona, seguía un plan muy sistemático que comenzaba al alba, tras levantarse.
Oye misa y el ofrecimiento de sus obras a las 7, desayuna a las 7:30, y a las 8 se dedica a la limpieza, y a las 8:40 acude a los talleres y a la escuela, y a las 11:50 asiste a la capilla y a las 12 come. De 12 a 12:30 tiene recreo. Por la tarde, a la 1:15 vuelve al trabajo, a las 5 la merienda, oye música a las 5:30, y a las 6 asiste a la escuela y al rosario. Se sirve la cena a las 8 y se acuesta 1 hora más tarde. Pero desde luego si eran familias marginales o vulnerables, iba de cabeza al buen pastor. ¿Hubiera cometido un delito o no si los padres se quejaban de que se portaban mal en casa, o si había situaciones, que tuvimos algunas muy flagrantes de padres que en aquella época pues no les convencían los hijos y le pedían al juez que los internara, y el juez los internaba. ¿Qué pasaba? Que los chavales que no querían estar porque o eran delincuentes de los que a mí no me vais a encerrar, o simplemente no querían estar, pues se fugaban. Entonces nosotros intentábamos que no se fugasen, o por lo menos que no se destosolasen cuando se fugaban, porque claro, se fugaban por donde podían, y generalmente podían por el tejado. Patio, o sea, no veían verde, no veían, esto no lo veían, o sea, los chicos de esto no disfrutaban porque en la época en la que estaba el cerrado. En la época estaba el cerrado, entonces un chaval 8 años, porque hubo chicos que estuvieron ahí, cumplieron a medida de 8 años sin ver. Bueno, ya porque en la última etapa de sus medidas seguramente ya les autorizarían a tener algún permiso fuera, pero sin ver ni un árbol, ni un pino de estos tan preciosos que hay aquí, no veían absolutamente nada, no había ni un espacio en el que ellos pudieran tomar el aire más que el frontón ese, que era un, pero en esa época ya, en esa época ya entraban a partir de los 14, pero es que cuando entramos nosotras entraban a los 6 años. Ya teníamos muchas personas pues de origen gitano, entonces no había apenas inmigración. No. Había algún chico, pero no. Los menos. Los menos que empezaron a entrar en el año 2000-2001, recuerdo todos decían que eran argelinos porque no teníamos tratado de extradición. Y entonces todos decían que eran argelinos, aunque luego ya en confianza te decían, no, yo quiero llevar a mi madre a Marruecos. Pero oficialmente todos eran argelinos. Los años estos nuestros, la verdad es que yo lo que recuerdo con más dolor era que nos tocó una época en la que los chavales, el tipo de familias a las que pertenecían no les podían dar cobertura, y tampoco había mucho más recursos a los que acudir. Se enganchaban al pegamento, se enganchaban a lo que fuera, con tal de desconectar de su realidad, de la dura con 12, también. Con 13 años, pero ahora yo lo viví. Entonces el pegamento, porque el pegamento era muy barato, era muy... Pero era la heroína también, también hubo época dura de heroína. Yo he visto chavales cuando les daba el marronazo, cuando les daba el marronazo con el pegamento, que como teníamos, las puertas de las habitaciones eran puertas normales, cristaleras, o sea, en fin, de madera, mala, y se cerraban con llave, y alguna vez hemos tenido que darle una patada a la puerta para sacar a un chaval porque éramos conscientes de que estaba, se quedaban idiotas, de que estaban atontados con el. También recuerdo otra innovación que tuvimos que poner en el Refor, la sala del vis-a-vis, que hasta entonces no teníamos porque éramos centro de menores, pero venían ya, que habían estado 3 y 4 años en una cárcel con vis-a-vis. Equipamos una de las salas de visitas, la equipamos como habitación de vis-a-vis. Sí. Entonces, recuerdo un chico, porque cuando yo estudiaba trabajo social en el 93, hice las prácticas en un equipo de diagnóstico en protección. El compañero de la madre, que no era el padre en su momento, bueno, pues le echó un grito y el chico se escondió detrás de un sillón, así agazapado, escondido, ¿no? Ese crío, desde luego, sufría maltrato por parte de este hombre. Y yo le decía al psicólogo, que entonces era Eduardo, digo, ¿cómo no sacáis a esos niños de esa casa? Porque la situación era muy dura. Y luego lo vi aquí, a este crío. Y bueno, toda la vida con expediente de protección, toda la vida tutelado en centros, aquí acabó, de aquí ya se fue a la cárcel. En la cárcel, en un permiso que tuvo, falleció de una sobredosis en el calabozo. La capilla completa, porque tenía a su madre, que había fallecido ya, la madre había fallecido, estaba la hermana con un tío, y el resto porque estaba la capilla llena de todo, de profesionales, de protección, de lema, de centros,
Y yo decía, ¿cómo es posible que no hayamos podido cambiar el destino de esta criatura? ¿Cómo es posible que tanto profesional toda la vida trabajando con él, el sistema no haya sido capaz de hacer que este crío no haya acabado así? Cuando había uno que estaba absolutamente fuera de sí, rompiendo todo, y yo me encerraba con él yo me he encerrado con algunos que están totalmente fuera de sí. Me he pegado 2 horas dándole el palique y hasta que hemos acabado bien. Y poder salir al cabo de 1 hora con el chaval tranquilo, con que no ha pasado nada y que... Y confrontaciones, que yo me acuerdo siendo... Bueno, no ha pasado nada. Luego le venía el expediente disciplinario. Eso no quitaba. Pero tener que estar ahí para decirle, y ahora te va a caer un expediente, te vamos a leer y te vas a estar aquí. Y que salieras viva del asunto era... Sí, quiero decir... También yo he tenido enfrentamientos duros con chavales que han acabado en la cárcel y han sido presos peligrosos, porque luego me los he encontrado de adultos, concretamente con uno, que tuve una confrontación que creo que cuando me acuerdo me tiemblan las piernas, pero luego coincidí con él y me reconoció él, que yo a él no, por supuesto, y me dijo... que sepas que eres la primera mujer que me ha puesto firmes. Y yo, pues tú a mí también, porque de verdad que yo, claro, no se lo hacía notar, pero sí que se generaba vínculo con los chavales. Y sí que ha habido historias felices, porque yo ahora, por ejemplo, yo me encuentro por la mañana con un chaval que pertenecía a una saga de familiar, que además se interconectaban, porque las hermanas de este estaban casadas con chavales que teníamos nosotros, o sea, eran cuñados con 16 y con 15 años, y este chico se casó con una chica que además es trabajadora social, está de conserje en una casa estupenda, y tiene unas hijas maravillosas, y luego también conectamos con otro que es repartidor, y... Si los chicos nos ven por la calle, que chicos que son casi de nuestra edad, no, tienen porque más de algunos 50, nos llevamos 5 y 6 años con ellos, sí, claro, más de 50 nos paran y nos reconocen. Eso ha sido una constante desde que dejamos. Yo desde que dejé este trabajo ha sido una constante, e incluso acudí, invitaba a las bodas de ellos. Otro te preguntaban, oye, mira, ¿qué me pasa esto con el coche? No sé qué, no sé cuánta. Chavales que no se han desconectado de ti y tienen un recuerdo del paso contigo. Por la noche, como decía Manolo, pasábamos aquí, hacíamos turnos de una persona para todo, una y el conserje. Una noche de verano, sábado, noche de verano. Solamente habían quedado 7 niños en el Refor, todos de fin de semana. 7, el conserje y yo cascando, y de pronto llaman al timbre. Dijimos, un ingreso. Y bajamos y nos traía la policía a los 7, que se habían fugado los 7. Y nos encontró la policía y nos los trajo. Y nosotros no nos habíamos costado. El día 24 de julio de 2022, José Antonio Jiménez, secretario general técnico, nos comunica que a partir del día 3 de julio comenzarán los trabajos de demolición. Empezarán por vallar todo el perímetro, dejando los jardines cerrados al público general. Y que la duración concertada será de 45 días, aunque es posible que se alargue más. Y había toda la cuestión también de formación, y precisamente de ahí los talleres y pues el trabajar al aire libre, el estar en los terrenos allá afuera, la naturaleza, en fin, creo que fue novedoso, pero ya no solo por la propia arquitectura, que con esos medios tan limitados se hizo algo tan espectacular y tan perfectamente proporcionado, sino por toda la filosofía de trabajo que hay detrás para con el menor. O sea, que derribar esto no implica solamente derribar una serie de ladrillos, sino derribar pues parte de la memoria. Sí, es que además derribar por derribar es una tontada. Zaragoza es una ciudad que ha sido muy depredadora con su patrimonio. Siempre echamos la culpa a los franceses y a la Guerra de la Independencia, pero en realidad, a lo largo del siglo XX, tal y como nos cuenta el historiador Fernando Chueca-Goitia, esta ciudad llegó a destruir en los años 60 y 70, la época del desarrollismo, hasta el 70% de nuestro patrimonio. Se perdieron edificios históricos tan interesantes como las iglesias mudéjares de San Lorenzo y San Juan el Antiguo o el convento de las Fecetas. Y por desgracia parece que persistimos en esa tradición, en esa línea.
Y entrado el siglo XXI, a pesar de que tenemos una conciencia social mayor respecto a ese patrimonio que hemos heredado y que debemos moralmente y socialmente conservar, y que nos hemos dotado de los instrumentos legislativos y normativos, ahí está la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de 1999 o toda la normativa urbanística que protege el centro histórico de la ciudad, sin embargo, seguimos derribando. Lamentablemente tenemos que comentar episodios tan desafortunados como la desaparición en 2015 de Fundiciones Aberli o unos años antes, también en un proceso de transformación muy desgraciado, hemos perdido el Cine Teatro Fleta. Por tanto, el derribo del Buen Pastor debe ser considerado en esta línea histórica de destrucción del patrimonio aragonés y en concreto de nuestra ciudad. Todo vino a raíz de que salió en prensa de que ya no había vigilancia en el Buen Pastor, y a raíz de salir en prensa fue cuando empezaron ya a entrar y a vandalizar. Porque nosotros llegamos a entrar y de hecho tenemos fotografías y estaba estupendo. Y estaba estupendo, o sea, es que estaba todo. Lo primero lo tenían de almacén, porque había un montón de cosas en lo que era lo que es la iglesia y eso, había un montón de cajas, lo tenía la DGA desde luego de almacén. Pero las cocinas estaban, los platos, los vasos, todo, y estaba perfecto. O sea, perfecto. O sea, estaba intacto. Había muebles, estaban incluso lo que dije que estaba la primera mesa que debía de medir más de 20 metros del primer gobierno de Aragón, de la democracia, estaban todos los sillones y la mesa intacta, nuevas. Y había más cosas, o sea, que es que realmente llegamos... Estaban las camas, estaban las cocinas, los lavavajillas, estaba todo. Y sin embargo, se vandalizó en 4 días. Y pero de entrar camiones... Sí. Entraban los camiones y llevaban los radiadores de hierro fundido de aquellos años, de los años 50, que debían de pesar 1000 kilos un radiador, se los llevaron todos. O sea, es que empezaron a llevarse todo, pero con camiones. Añade Lumi, no lo hemos entendido. Toda la pretensión de empapelamiento por recoger los papeles, que quisieron empapelarnos. Luego ya empezamos a menearnos y recuerdo que vinieron incluso políticos y es que claro, habían empezado a sacar ahí cosas y es que los expedientes de los jóvenes. Expedientes de los chicos pues es que estaban por ahí tirados por el suelo. Que fue, creo que Nieves Ibers sí que puso, sí, casi nos expedientan también a nosotros. O sea, que es un poco de todo, pero sí que empezamos a hacer. Aquí nuestros compañeros jubilados empezaron a hacer vigilancias durante el día, se llamó a la policía. Pero es que era increíble, es como puede ser que durante meses estén entrando camiones, estén llevándose con grúa todo lo que pesaba tanto y no tenga noticia la policía, no tenga noticia el ayuntamiento, no tenga noticia a quien corresponda. Porque es que allí era un ir y venir de llevarse cosas. O sea, puede que la primera vez que entrara un camión les pillara desprevenidos, pero durante 3 meses no pillan desprevenidos a nadie. Siempre hemos creído que ahí había un interés en dejar el Buen Pastor como se quedó. Alguien desde luego fue vendiendo las cosas. Porque sea, aquí había algo... Si no que la gente que se lo llevaba, sí la gente que no vigilaba. O sea, quiero decir, cuando nosotros llamábamos a la policía, teníamos vecinos, teníamos a Manolo, que llamaba a la policía hasta 3 veces al día. Y la policía veía lo que no sé es cómo se levantaban. Y luego ya, al final, se empezaron a meter los niños, pero no de aquí, de los pueblos de Zaragoza. Empezaron a venir como si esto fuera pues una ciudad fantasma. Se subían a la torreta, hubo accidentes graves, algún niño se cayó, ambulancias de continuo, comas etílicos a críos de 12-15 años. O sea, ya no había solución. Nosotros nos costó lágrimas de sangre, pero verdaderamente lo vimos sin poder hacer nada, Eduardo. Es que no pudimos hacer nada ni desde la plataforma ni como asociación de vecinos, porque inclusive nos estuvieron haciéndonos amenazas. Se puso cámaras de seguridad, pero ficticias. Falsas, ficticias, ¿vale? Esto no estaba en conexión con la policía y nada. Y cuando se dieron cuenta los chavales, se lo pasaban pipa. Nunca hemos pretendido que retirara. Y pedimos ayuda y nadie nos ayudó. Efectivamente. Nadie nos ayudó, porque queríamos la conservación del Buen Pastor. A toda costa, si era un edificio magnífico. Y cuando ya nos han dicho aquello es un gigante de barro y es un peligro, sí, pues hemos aceptado lo que los técnicos nos han dicho. Hay que tirarlo en bien de todos, porque incluso va a salir más barato hacer obra nueva que no adecuar aquella al servicio. Que repito,
que en su origen era un centro de día y una residencia de mayores. Hemos pedido más cosas, indudablemente el barrio tiene derecho, cuando le faltan cosas, a pedirles que se hagan, y pedimos que se sigan haciendo, aunque ahora de momento se frenará. Esas para nosotros entran en el pack que se dice ahora, y queremos que se hagan. Quizás lo que ha sucedido con el edificio del Buen Pastor es producto del desconocimiento de los valores históricos, artísticos, simbólicos que tenía este interesantísimo edificio. Y esto hay que achacarlo, creo que, a que una parte muy importante de la población, no tanto el barrio, sino el resto de la ciudad, es consciente o asume que hay que conservar la Catedral del Aseo, la Basílica del Pilar y la Aljafería, pero sin embargo no percibe como los valores patrimoniales que pueden existir en las periferias. Esto es algo que sucede en Zaragoza y sucede en otros lugares. Por tanto, hay que incidir en la necesidad, y esto es algo que tenemos siempre presente los profesionales que trabajamos en la tutela patrimonial, en la necesidad de educar respecto a que el patrimonio está integrado por objetos y bienes muy diversos, como pueden ser incluso aquellos que están ligados a episodios dolorosos, pero que no son menos importantes. Y desde luego el Reformatorio del Buen Pastor es un claro ejemplo de este tipo de patrimonio incómodo. Yo fue mi época más feliz laboral, mi época más feliz. Mis tardes y sobre todo mi fin de semana, pues era allí la pista del Refor, que llamábamos entonces, y los pinos donde yo me podía agarrar a ellos, ponerme de pie, y hacía mi gimnasia, y nunca he estado tan bien como entonces. Y desde luego, el día que derribaron el edificio, lloramos. Lloramos por el edificio, porque había pertenecido a nuestro barrio, a nuestras vidas. Los chicos se habían integrado muy bien en Valdefierro, no tuvimos problemas con ellos, Eduardo y Lili, no hubo problemas nunca con ellos. Yo no he oído nunca, y llevo 62 años viviendo, 63 en Valdefierro, nunca había oído que los chicos hicieran ningún estropicio ni nada de eso. Para mí, profesionalmente, ha sido un reto absoluto. Primero, por ser de las primeras educadoras de Reforma y después por ser la primera directora de un centro de Reforma. Para mí también han sido los 3 años, porque estuve 3 años en ese momento, mejores de mi carrera profesional. O sea, es donde más he aprendido, donde más he sufrido, pero donde más he aprendido. Aprendí muchísimo con Dolores, por su calidad humana, por el trato que tenía con los chicos. Yo nunca había trabajado así porque mi trabajo había sido otro en un equipo de diagnóstico de protección. Y sobre todo que el tema de la conservación, del reciclaje, volvemos de esa economía de medios y de esa sostenibilidad y de esa ecología y de ese savoir-faire. Vamos a reciclar edificios. Es reciclar edificios. Y entonces, ¿qué pasa? Que para eso esas variables tienen que entrar en la ecuación. Si no están en la ecuación, no se puede resolver con esas variables. Entonces, de alguna forma, es perfectamente compatible, creemos esto, por esa impronta que también mantiene el barrio. Y es como se van haciendo las ciudades y van teniendo su alma y su carácter histórico, que eso no es fosilizarlo, sino precisamente evolucionar. O sea, y anclarse en el pasado. Anclarse para poder navegar cuando hay marejada o quedarse ahí. Sí. Me parece muy bien, Javier. A mí también, Regina. Dos ejemplos de patrimonio incómodo en Zaragoza son la cárcel de Torrero y el Reformatorio del Buen Pastor, y los dos han desaparecido. En nuestro proyecto internacional, GAP, Graffiti Art in Prisons, hemos descubierto y hemos estudiado muchos ejemplos de cómo sostener y reciclar este tipo de edificios insertando nuevas funciones. Por ejemplo, pueden citarse en Le Murat, en Florencia, que se ha convertido en un centro cultural, pero también hay viviendas de protección oficial. La cárcel de Palma de Mallorca en estos momentos está siendo transformada en una residencia universitaria. Otra cárcel en Alicante es hoy una residencia estudiantil, y en Francia numerosas cárceles históricas se han convertido en pequeños apartamentos. Es decir, la tecnología y los recursos de la arquitectura contemporánea permiten perfectamente adecuar este tipo de edificios, que además estarían en la línea de esas vamos a decir, de esas normas o de esas ideas respecto a la sostenibilidad, al reciclaje, que son las que estamos asumiendo hoy como la única vía posible
para no consumir y gastar en exceso. Pero por otro lado, yo creo que es importante también comentar cómo un edificio de este tipo, que se adaptaba muy bien a nuevas funciones, permite nuevas maneras de vivir, porque precisamente hoy también se apunta hacia nuevos modelos de convivencia, de tal manera que la sensación que yo tengo es que con la demolición del Buen Pastor no se ha perdido solo un edificio, hemos perdido la oportunidad de vivir de otra manera. Nuestros recuerdos se avivan cuando nos acercamos a las experiencias que los generaron. Por eso, los lugares y los espacios tienen un papel determinante en la memoria colectiva. El derribo del Buen Pastor ha amputado la memoria de todos los que se relacionaron de una manera u otra con el edificio. Los que lo construyeron, arquitectos y los gremios implicados, los que vivieron, internos y trabajadores, y los que se relacionaron con él, el vecindario. Cuando un edificio desaparece, se pierde el valor arquitectónico, pero lo más grave es la pérdida del valor humano, porque se rompe la red de afectos que se ha tejido entre las personas y el edificio. Efectivamente, son cosas que, oye, se van muriendo como se mueren las personas, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que se mueran como los olivos y no como los lugares. Qué bonito. Eso estaría muy bien.